¿Qué tal, amigos y amigas de CADEFI? Muy buenos días, los saludo este día miércoles 18 de enero, siendo las 9:01, les doy la más cordial bienvenida a este curso que hablaremos el día de hoy de lo que son las actividades empresariales y profesionales de las personas físicas. Como sabrán algunos de ustedes, anteriormente habíamos dado el mes pasado un curso respecto a lo que se considera como los tipos de ingresos que pudieran tener una persona física. Hablábamos en ese curso en específico como antecedentes de los diferentes tipos de ingresos que pudiera tener una persona física, que pudiera obtener, obviamente de los catalogados o establecidos en el título cuarto de los capítulos 1 al 9, haciendo referencia básicamente a que pudiéramos tener como personas físicas, dependiendo del capítulo, ingresos por sueldos, honorarios, actividad empresarial, arrendamiento, uso o goce de inmuebles propiamente dicho. También podríamos tener ingresos por lo que es la adquisición de inmuebles, de bienes, quiero decir, la enajenación de los mismos, ingresos del extranjero, por intereses y también obviamente de los demás ingresos por dividendos. Hacíamos una referencia respecto a qué tipos de ingreso puede tener una persona física. Y de esa manera, pues también evaluar o considerar lo que son las diferentes clasificaciones que pudiera tener a manera de ejemplo, y de manera general diríamos hay ingresos objeto e ingresos no objeto. Nada más para hacer un recuadro, en un momento dado un encuadre de lo que sería lo que habíamos hablado en un curso anterior, y precisamente para retomar esta situación ahora enfocado a lo que son las actividades empresariales y profesionales de las personas físicas. Ya un poquito más concentrado, más dirigido o más enfocado a lo que serían las actividades empresariales y profesionales. También comentábamos en ese curso como antecedente, que ustedes obviamente lo pueden checar aquí en la plataforma de CADEFI o en algunos videos que se tienen en lo que es el Facebook y también YouTube. Los invitamos a que si tienen a bien puedan hacer esa consulta en ese curso anterior, nada más para tener como antecedente, digamos, de manera general, cuáles son los tipos de ingreso que pudiera tener una persona física. ¿De acuerdo? Ahora, ya entrando a lo que sería este capítulo segundo del título cuarto de ISR, estaríamos en presencia hablando de lo que es la actividad empresarial y profesional. A lo mejor ustedes dirán, oye, pero ¿qué hace la diferencia? Realmente es importante el hacer la diferencia entre lo que sería una actividad empresarial y una profesional. Digamos que voy a partir de esa pregunta, porque a partir del año 2002, ya tiene mucho tiempo, prácticamente 20 años, que precisamente antes del 2002, la ley del ISR todavía consideraba esos títulos, en ese título consideraba los capítulos de manera independiente, esas actividades. Por un lado teníamos los honorarios y por otro lado, como tal, la actividad empresarial. Tenía sus características muy particulares cada uno, digamos que incluso en ese entonces todavía se ocupaba la parte de lo que eran los recibos o facturas. Esa diferencia incluso también se hacía respecto a lo que son los recibos o facturas que emitían por un lado los honorarios y las facturas en la actividad ya comercial, industrial, en una actividad empresarial. Habían ese tipo de diferencias. Sin embargo, pues desde 2002 a la fecha se ha mantenido unificado esas dos actividades en un solo régimen. Y aquí valdría la pena preguntarnos, oye, ¿realmente es importante, sí o no, el que hagamos una diferenciación respecto a cuando yo estoy realizando una actividad empresarial o una actividad propiamente la prestación de servicios profesionales independientes? ¿Cuál sería la razón, el motivo o por qué sería conveniente que pudiéramos hacer esa diferencia entre cada uno? Pues desde mi punto de vista, y espero también que coincidan ustedes conmigo, sino también muy bienvenidos sus comentarios, sus sugerencias, todos los datos que ustedes puedan aportar en base a su conocimiento y experiencia. Finalmente es para sumar, para poder llevar a buen puerto alguna cuestión de conocimiento significativo que realmente nos pueda representar aterrizado a lo que va a ser nuestra actividad diaria. Y partiría yo de esa premisa o de esa hipótesis, oye, ¿es necesario, conveniente o indispensable el poder definir en presencia de qué estoy, si actividad empresarial o profesional, cuando de por sí están unificadas en un mismo régimen?
¿Hace sentido? ¿Tiene algún beneficio, cumplir una obligación? ¿O simplemente podría yo tributar independientemente de lo que me dedique? Es el mismo régimen y simplemente se acabó, ¿no? O sea, finalmente le voy a aplicar los ingresos, voy a aplicar lo que son las deducciones, las tarifas propiamente hablando del régimen general, o la tasa hablando del reciclo, que también estaremos compartiendo ahí los temas comparativamente también y abordando algunas situaciones tanto para el régimen general de ley como para la cuestión del reciclo, ¿de acuerdo? Que también, comentaremos algunas reglas precisamente que para este año que han cambiado en un sentido de parte del reciclo, algunas que desaparecieron, también para poder aterrizarlo en el quehacer diario. Pero decíamos, a partir de esa hipótesis, ¿vale la pena? ¿Es necesario? ¿Sí o no? Y yo partiría de una situación inicial. En principio hay que recordar que lo que sería el artículo 6 del Código Fiscal de la Federación, en su tercer párrafo me va a establecer el hecho de que las contribuciones se van a causar, segundo párrafo, se van a causar conforme a las disposiciones vigentes, les serán aplicables las normas de procedimiento, las que estén en el momento, pero las normas sustantivas que tengan que ver con los elementos de la contribución serán las que le correspondan o apliquen en el momento de la causación. Y ya posteriormente también me establece este artículo 6 que la determinación de los impuestos corresponde al contribuyente determinarlas. De ahí la frase que regularmente escuchamos respecto a que las contribuciones son autodeterminables por parte del contribuyente. Para mí sería ese el punto de partida para definir en todo caso si es conveniente o no el tener definido, si es obligatorio, si es necesario, el tener definido en principio a qué me estoy dedicando, obviamente, cuál es mi actividad, y si en un momento dado aplica que haga esa separación de lo que sería un ingreso por actividad empresarial o un ingreso por la prestación de servicios profesionales, personales independientes o profesionales. Vamos a ver también cuál es la característica de esa prestación de servicios. ¿Por qué decimos que es importante, o al menos así lo consideramos? Porque hay que tomar en cuenta que para la autoridad, obviamente de entrada lo que ella requiere, lo que ella normalmente ubica es, a ver, dame tus características o atributos fiscales, dime a qué te estás dedicando, realmente cuál es tu actividad preponderante. Y obviamente esto lo hace a través de lo que sería un cuestionario como tal de actividades, que también ahí podríamos comentar alguna situación respecto a que, pues obviamente es un tanto limitado y considero que así debe de ser, porque obviamente la autoridad no puede plasmar en un solo formato, por muy eficaz que pudiera ser, en un solo formato todas las actividades o el cúmulo de actividades que pudiera tener o un contribuyente, ya sea persona física o moral. Es complicado, sería complicado el poder encuadrar una situación en un formato que abarque prácticamente todas las posibilidades o todas esas variables que pudiéramos tener en la práctica normal. Y me remito, por ejemplo, al llenado. Si me permiten, vamos a hacer un ejercicio como si fuera desde el inicio de mi actividad, en la que yo, por ejemplo, se acerca con nosotros una persona física que dice, a ver, estos son mis atributos, estas son mis actividades, lo que yo voy a realizar, a lo que yo me voy a dedicar, lo que es mi negocio, mi actividad o mi prestación de servicios. Y obviamente a nosotros nos corresponde precisamente que se haga esa encuadre, esa asesoría desde el principio para identificar de inicio si voy a estar en presencia de una actividad empresarial, profesional, si voy a hacer un arrendamiento de inmuebles, si voy a hacer una enajenación de inmuebles, adquisición, etcétera, para poder, con esas características del contribuyente, para poder encuadrarlo en el, digamos, régimen y la actividad que le corresponde. Pero lo primero con lo que me voy a encontrar es precisamente con ese catálogo que me establece a partir del cuestionario de actividades, que incluso hoy por hoy tenemos un simulador propiamente para que antes de que nosotros podamos definir cuáles van a ser mis actividades, vamos a poder dar esos atributos fiscales para saber en todo caso con qué obligaciones debo de cumplir, pues tenemos ese simulador precisamente de lo que serían mis actividades para identificar de entrada a qué me voy a dedicar, si soy un asalariado, si tengo un negocio propio, si voy a tener ingresos del extranjero, etcétera. Pero digamos que es limitado.
Sin embargo, pues tengo yo que definir o encuadrar específicamente en ese listado, en ese cuestionario, con las opciones que me da, pues tengo que identificar perfectamente o lo más acercado a la realidad de mi cliente, tengo que identificar su actividad. ¿De acuerdo? Incluso valga el comentario en este momento porque prácticamente estamos miércoles 18 de enero y diríamos en este momento, no sé si a ustedes les ha pasado, créanme que a veces yo siento ahorita por el tiempo que ha pasado, medio mes, una quincena de este año, resulta que yo he tenido mucha preocupación con algunos clientes. Tengo 3 en específico que vienen del año pasado, personas físicas, ya sea con actividad empresarial o profesional, que el año pasado se encontraron impedidos para tributar en el reciclo. Y ustedes saben, amigos, que en el caso particular del reciclo, y hay un par de estas personas que les comento, de clientes de la oficina que son médicos, ¿de acuerdo? Entonces ustedes sabrán que como personas físicas realmente conviene, es real el migrar del régimen general al régimen simplificado de confianza como persona física. Las personas morales tendríamos que ver cada una las particularidades del caso. No me atrevería a aseverar o a confirmar el hecho de que para todos conviene más el reciclo. Habría que determinarlo en el caso de las personas morales. Pero estoy convencido que en el caso de las personas físicas, y más en específico hablando de los médicos, que su actividad es exenta para el pago del impuesto sobre valor agregado, realmente hay una conveniencia muy importante respecto al impacto que tienen de migrar de un régimen general al régimen simplificado de confianza. Nada menos, le llevamos uno de los clientes de la oficina, nos pidió en específico, dice, oye contador, yo quiero saber más o menos cuánto es lo que me he estado ahorrando por haber migrado de un régimen a otro. Y le estoy dando el dato más o menos por el mes de agosto, después lo dejamos de hacer francamente, pero esta persona en el pago neto de impuestos ISR como tal, se había ahorrado en un rango más o menos de 78 mil pesos entre un régimen y otro. Es decir, sí hay un beneficio. ¿Por qué comentario? Porque les decía que nosotros tenemos 3 personas físicas del año pasado que estaban impedidas para poder tributar en reciclo, ya sea que porque pertenecían a una persona moral, porque eran socios. Lo que hicimos en el transcurso pues fue bajarlos, disminuirles la obligación como socio de persona moral, porque además de personas morales que incluso las tenían ahí en el limbo, las tenían sin operaciones, que finalmente no las estaban ya utilizando o que aperturaron en un momento dado, pero que finalmente no las acabaron ejecutando acciones o actividades con esas empresas. Pero como estaban colgados de esas personas morales, pues obviamente aparecían con la obligación, aparte de lo que es la persona física por la prestación de servicios, dice el catálogo, científicos y técnicos, pues obviamente, o los profesionales de medicina, que no son tan específicas, también hemos de decir, no son tan específicas esas claves o esos conceptos que trae el catálogo de actividades, y decíamos al principio, creo que tiene cierta lógica porque pues es difícil encuadrar todas las actividades que pudiéramos tener en el ámbito ya profesional real. Sin embargo, pues estaban colgadas estas personas de una persona moral, las dimos se enajenaron las acciones, el año pasado se realizó toda esa situación, se disminuyó la obligación como socio de persona moral, y en este caso lo primero que hicimos el día 2 de enero, pues lo que hicimos fue tratar de meter el aviso de actualización de actividades de estas 2 personas concretamente. Y lo que nos encontramos fue sorprendente porque de entrada, yo creo, me preocupa porque pareciera aquí en el medio donde nos movemos con los colegas, amigos, pues nadie me ha dicho nada. O sea, yo pensé que todo mundo íbamos a querer migrar, o al menos dependiendo del caso, pero sí a querer migrar personas físicas del régimen general de ley al reciclo. Y nadie me ha dicho nada. El hecho de que se supone que yo debería nada más de alimentar mi catálogo de actividades, actualizar esas actividades y en todo caso definir para quien específico me pase a reciclo y decirle a partir del 1 de enero voy a cambiar de régimen. Porque así es una opción para personas físicas y finalmente así me conviene. Y no tengo ningún impedimento para hacerlo. Sin embargo, hoy por hoy no hemos tenido oportunidad de presentar el aviso porque de entrada, no obstante que ese aviso o esa actualización de actividades puede ser utilizado para varias situaciones, actualización de actividades, en automático, al momento de ingresar la fecha del movimiento, resulta que nos manda un mensaje, y ahorita se los voy a presentar también aquí con una diapositiva, nos manda un mensaje que dice, el contribuyente no cuenta con las características para migrar a reciclo. Y me llama mucho la atención porque digo, a ver,
Espérame, autoridad, se supone que yo puedo ingresar a este apartado para tener una serie de opciones de trámites que yo puedo hacer, pero de inmediato me estás diciendo, oye, ni siquiera me das la oportunidad de avanzar, cuando ya me estás diciendo, reciclo no. Me recuerda ese meme que decía, ¿no? Por ahí, indica cuál es la autoridad que más mal te cae y explica por qué el SAT, ¿no? Entonces dices, oye, pues es que se supone que esa es una opción que yo puedo ejercer y en este caso a partir de enero pudiera hacerlo. Ya revisamos que tuviera la opinión de cumplimiento positiva el contribuyente. Ya revisamos que si hubiera operado como tal en su constancia de situación, operara la disminución como tal que dice baja en la parte de ser socio de persona moral. Se quedó al 100% con ingresos por prestación de servicios científicos y técnicos como actividad, el servicio de consultorios médicos. Entonces no vemos de qué manera pudiera estar impedido. Ya mandamos nuestra solicitud, un caso de aclaración en específico, invocando algunas de las reglas de resolución miscelánea vigentes para este ejercicio, precisamente para indicarle a la autoridad que no tengo ningún impedimento y que me haga como tal la migración, toda vez que en el sistema administrativo que tiene en el portal, en ese apartado, no opera como tal el aviso. No me permite ni siquiera avanzar, lo hemos intentado en cualquier horario, en otros exploradores, en otras máquinas, la máquina viejita que casi siempre funciona para todo porque esa ni le movemos la configuración, tampoco en esa hemos podido ingresar, entonces ya mandamos los casos de aclaración, todavía no nos han dado respuesta, pero obviamente el punto es que es importante que nosotros tengamos esa previsión con nuestros clientes para poder proveerles de alguna manera de una situación más cómoda para ellos, ¿de acuerdo? Ahora bien, vamos a dar inicio formal, les diría de entrada, pues para ubicarnos propiamente a lo que sería nuestro tema del día de hoy, tendríamos que partir, digamos que, como sabemos, cada título de los capítulos que tiene el título cuarto de la ley del ISR y en general cualquier título que tenga la ley, pues va a tener cuestiones de generalidades, ¿no? Precisamente para ubicarnos dentro de los títulos que pudiéramos manejar en ese los capítulos que pudiéramos manejar en ese título, pues va a tener ciertas generalidades que van a aplicar en específico para todo lo que comprende en este caso ese capítulo, ¿de acuerdo? Aquí en este caso estaríamos viendo lo que es el artículo 90 de la ley del ISR, que me establece las generalidades aplicables propiamente a lo que sería la parte de lo que es actividad empresarial y profesional. Decía en un principio, ¿será conveniente, necesario que nosotros tengamos que identificar si me estoy dedicando a tal o cual actividad, ya que independientemente de todo va a acabar siendo una forma más o menos similar en mi determinación de ingresos, la determinación de las deducciones, el cálculo del impuesto? Pues diríamos prácticamente es lo mismo para una y otra. Pero comentábamos, hay que identificarlo porque obviamente para efectos de nuestra actividad preponderante, todas las relaciones de gastos, de inversiones, deben de estar ligadas precisamente como un principio a toda asociación que tenemos. No obstante, que también aclaro aquí en una parte que a la gran mayoría de las personas físicas no les va a aplicar como tal lo que sería la aplicación de las normas de información financiera, porque estas en sí son aplicables a todas aquellas personas que deban de determinar estados financieros, ¿de acuerdo? Y sabemos que no en todos los casos de las personas físicas, hablando por ejemplo de honorarios, no tiene que determinar un estado financiero. Hablando por ejemplo igual de lo que sería el arrendamiento o una prestación de servicios, pues no tiene que presentarlos, ¿de acuerdo? Sin embargo, pues es importante que nosotros tengamos identificado a partir de nuestra actividad cuál sería precisamente si es una actividad empresarial y vamos a definir paso a paso cómo se considera la actividad empresarial y por otro lado la prestación de servicios, que desde aquí también, y aunque suene repetitivo posteriormente también, y me disculpo por eso, la idea o la intención de repetirlo constantemente es el hecho de que nos quede un poco más claro, que realmente tengamos que ahí estarle machacando para que podamos considerar cuál sería la gran diferencia entre uno y otro,
prestación de servicios, que ahí diríamos, un paréntesis, pueden ser prestación de servicios y me establece ISR. Se considera prestación de servicios profesionales independientes. IVA, por ejemplo, me define qué se considera y me dice, se considera la prestación de servicios independientes. Digamos que ahí hay una primera diferencia, al menos en los vocablos que utiliza cada una de las leyes. Quiero pensar, quiero entender que ISR le establece, se considera la prestación de servicios profesionales independientes porque propiamente así es como se denomina el régimen, ¿de acuerdo? Pero ahí podríamos decir, a ver, cuando tú me hablas de una cuestión profesional, pareciera que tengo o debo de entender que es una cuestión en la que implique sí o sí tener alguna cédula, tener alguna preparación técnica para poder desempeñar X labor o X actividad, ¿de acuerdo? Pareciera, pero no, hay que tomar en cuenta también que en esa prestación de servicios, y por eso lo que es la ley del IVA, sí me establece, por ahí del artículo 14 como tal me establece lo que sería considerado como la prestación de servicios, se considera la prestación de servicios independientes y ya me establece lo que sería la obligación de hacer, de no hacer, de permitir, ¿ok? El transporte de mercancías, el corretaje, y ahorita vamos a ver, pero ya me lo establece más claramente. Ya no me pide en todo caso que sea a través de la prestación de un servicio que implique el tener algún conocimiento técnico, ¿de acuerdo? Por eso en un momento dado, aquella persona, por ejemplo, que se dedicara, un ejemplo, a algún oficio, no sé, se me ocurre un oficio como sería la cuestión hidrosanitaria, ¿no? Un plomero. Oye, pues finalmente esa persona realmente está vendiendo las instalaciones, no necesariamente él puede prestar un servicio. Ahí es donde quisiera nada más remarcar en presencia de qué estaríamos respecto a una actividad empresarial o una actividad profesional, ¿de acuerdo? A un servicio. Y a partir de ahí indicaríamos también cuál va a ser mi actividad preponderante. ¿A efectos de qué? Pues obviamente de identificar realmente si yo tuviera dos situaciones en las que a lo mejor realizo las actividades en conjunto, una actividad empresarial y una actividad profesional, diríamos, a ver, ahí digamos cómo es que yo tendría que llevar mi contabilidad, tendría que determinar mis impuestos, cuáles van a ser mis atributos o características fiscales, precisamente para que yo defina, ahora sí que dentro del mismo régimen, cuál va a ser la situación que yo tenga que obedecer. Diríamos, prácticamente sería a la actividad que me aplica la actividad preponderante. ¿Qué quiere decir eso? De la actividad en la que yo tengo el mayor importe de mis ingresos, ¿de acuerdo? Entonces, hablando de esta parte como generalidades, diríamos, el artículo 90 de ISR me establece lo siguiente. Están obligados al pago de ISR las personas físicas residentes en México que obtienen ingresos en efectivo, en bienes, devengados, en crédito, en servicios o cualquier otro tipo. Aquí vamos a hacer una cuestión importante y vamos a analizarlo y me gustaría también que nos pudieran compartir ustedes sus comentarios, porque obviamente en el caso de que, por ejemplo, tengamos nosotros algunos clientes en nuestros despachos o prácticamente también en las empresas que regularmente los socios, aparte de tener la empresa, tienen algunas actividades, por ejemplo, ya en lo particular, diríamos, a ver, vamos a definir esta parte, créanme que tiene mucho de análisis y es muy probable que de verdad en un análisis ya muy completo de este artículo 90, pues nos dice mucho. Y créanme de verdad, amigos, que a veces cuando no estamos tan inmersos, metidos o en la parte del estudio por una situación, de repente decimos, oye, yo este artículo lo he leído pues muchísimas veces, pero no lo había cachado en la dimensión que tiene. Quizá porque a lo mejor las operaciones que realizo yo habitualmente no me pegan, ¿no? No las ocupo. Pero dices, oye, ya que lo empiezas a analizar, ya que lo ves un poquito más detallado, con profundidad, dices, vamos a ver qué tanto aterriza esta situación con mi quehacer diario que estoy haciendo con mis empresas, obviamente con mis empresarios, ¿no? Con las personas físicas. ¿Por qué?
Decimos, están obligados al pago de ISR las personas físicas, ¿de acuerdo? Eso también me lo dice el artículo 1 de la ley del ISR. Y ahí me establece también el artículo 1, tanto físicas como morales, ¿de acuerdo? Residentes en México, ok, de acuerdo. Ahí también me establece lo que se considera como una residencia fiscal para efectos de la persona moral, que vendrá siendo el lugar en el que se tenga la administración como tal de la persona moral, que sería el lugar donde se tenga o se tomen las decisiones de dirección de administración. ¿Listo? Y para la persona física me dice que ese lugar va a ser donde tenga yo el centro de intereses vitales. Entonces decimos, oye, ¿y ese centro de intereses vitales cómo lo determino? Olvídate, nada más el lugar en el que tengas más del 50% de tus ingresos del ejercicio, ahí, ahora sí que ahí es tu centro de intereses vitales y por lo tanto ese es un factor precisamente para identificar lo que va a ser la residencia para las personas físicas. Un ejemplo rapidísimo, a lo mejor una persona pudiera tener una casa en Miami, otra en, no sé, Brasil, y una en México, tiene 3 casas, dices, oye, ¿de dónde es residente esa persona? Y además digamos que es extranjero, ¿no? Esa persona tiene nacionalidad francesa. Ok, pero tiene las casas en Miami, México y en Brasil. De acuerdo, hasta ahí dices, pues van como que esos atributos todavía no los puedo, no me generan un atributo fiscal, tengo que ver, son factores ahí como de vinculación, pero no me define todavía la casa habitación. Ok, vamos a revisar los ingresos. Resulta que en México percibe más del 50% de sus ingresos, entonces es residente en territorio nacional, puesto que aquí tiene su centro de intereses vitales. ¿De acuerdo? Ahí por esa parte diríamos, esas son generalidades, pero lo interesante en el caso de las personas físicas, regularmente hacemos una referencia, así se ha acostumbrado, se ha estilado últimamente respecto a que las personas físicas tributan al cobro, las personas físicas tributan al flujo de efectivo y en muchas ocasiones lo hemos dicho, ¿de acuerdo? Sin embargo, aquí habrá que ir definiendo realmente si es la única manera, la única forma en la que una persona física puede tener algún ingreso. Y ahí diríamos, vamos a llegar a la conclusión de que no necesariamente va a tener que sonar la caja para que efectivamente nosotros tengamos que acumular un ingreso o tengamos que considerarlo como un ingreso efectivamente cobrado y vamos a ver en qué casos. Voy a adelantarme tantito, nada más hay que considerar las formas de extinción de las obligaciones que me establece el Código Civil y obviamente me establece 6 formas de las cuales no nada más es como tal el pago. Entonces esa situación hay que tenerla presente, ya sea para bien o para mal de nuestros contribuyentes, hay que tenerlo presente. Si seguimos con la redacción de lo que es la lectura de este artículo 90, me dice que finalmente van a ser los que obtengan ingresos en efectivo, en bienes, devengados, en crédito, en servicios o en cualquier otro tipo. Entonces aquí diríamos, oye, a ver, creo que la primera que yo ubico y es la más normal, la más recurrente sería la parte de lo que es ingresos en efectivo, que ya tiene que ver con un pago como tal que bien pudieran hacer exactamente en efectivo, vía transferencia, pago por cheque, etcétera. Digamos que esa es la más normal. Pero, por ejemplo, yo les diría incluso, a mí me sucedió hace ya varios años, yo creo que unos 10 años, que un cliente me debía una cantidad por honorarios y acabamos realizando una transacción, digamos un convenio en el que él me entregó una camioneta que tenía muy bonita y pues prácticamente lo que hicimos es que me terminó pagando esta persona con esa camioneta parte de los honorarios que a mí me debía. En ese caso estaríamos en presencia de que el cobro como tal o el ingreso que yo tuve de esa obtención del ingreso lo tuve a través de un bien. ¿Qué quiere decir? A mí me debía parte de lo que son los honorarios y finalmente acabamos haciendo una cuestión de convenio para que me pagara esos honorarios a través de mis servicios, a través que me los pagara con esa camioneta, con ese bien que finalmente me acabó entregando. En esa cuestión diríamos, oye, esa es otra forma de obtener un ingreso. Lo acabé teniendo de mis servicios a cambio de un bien.
¿De acuerdo? Y no son los únicos, finalmente no son las únicas maneras que yo pudiera obtener esos ingresos. Le damos la bienvenida a nuestros amigos de Facebook a este curso que tenemos hoy día en la plataforma de CADEFI, miércoles 18 de enero. Muchas gracias por acompañarnos. Estamos hablando de lo que es las actividades empresariales y profesionales de las personas físicas y nada más a manera de introducción, que sí fue un poquito extensa. La verdad es que decíamos que si consideraban ustedes, amigos, de inicio, a sabiendas de